va a haber hipertrofia, ¿no?, de las neuronas, ¿no? Entonces, se supone que aquí al trabajar más el riñón, se hipertrofia. Entonces, en las primeras etapas lo típicamente que vamos a encontrar es crecimiento del órgano, ¿no? Llega a crecer hasta 140% más de lo que era. Y bueno, aquí algunos de estos estudios, lo único que determinaron con un control muy estricto es evitar la progresión de la microangiopatía. O sea, quiere decir la lesión a nivel microvascular. La siguiente. La hiperglicemia postprandial se relaciona frecuentemente con lesión tanto macro como micro. Y el engrosamiento de la membrana basal se ha relacionado con la presencia de estos HLA, que tiene que ver con la teoría genética. Entonces, estos HLA prácticamente los mencionamos cuando hablamos de diabetes mellitus tipo 1. La siguiente, por favor. Y la teoría hemodinámica, en donde te dice que hay un factor principal en el desarrollo del daño vascular, llámese microangiopatía. Al haber un aumento en la presión dentro del capilar, condiciona un daño endotelial. Y si a ese daño endotelial le agrego que también hay alteraciones hemodinámicas, ¿por qué? Porque va a haber una reducción de la resistencia arterial. Al decir reducción de la resistencia, ¿qué va a pasar con la arteriola? Se va a vasodilatar, ¿no? El problema es que se vasodilata donde no se debería de vasodilatar. Y esto va a ser aunado a la hiperfiltración. Si se vasodilata, le va a llegar que mayor flujo sanguíneo a ese glomérulo y por ende va a haber un aumento de la presión intraglomerular. La siguiente, por favor. Y nos va a llevar a un hiperfiltrado renal. ¿Cuándo yo digo que el paciente está hiperfiltrado? Cuando tiene más de 150 mililitros por minuto en 24 horas. ¿Cuánto es lo normal que debe de filtrar tu paciente? Pero vaya, ¿cuánto? ¿Por minuto? ¿Cuánto es lo normal de filtrado glomerular? Espérenme ustedes. Doctora, ¿cuánto es lo normal? Es de 90. No sé, usted dígame. Es de 90, 80, 90, doctora. 80, 120. 120 mililitros por minuto. ¿Hasta cuánto? 120. 122. 124. Ok. ¿Y cuánto es lo mío? O sea, si yo tengo 100, ya estoy fregado. Me iba a decir la otra palabra, pero Sería lo normal como de 118 a 122. pero por eso tengo 100. Ya me cargó. Payaso. Pero también depende de la edad, ¿no? Porque va variando conforme. Yo creo que después de los 40 va bajando un mililitro. Conforme a los 35 años, dicen que más adelante va disminuyendo. Después de los 40 años es que empiezas. Por cada década después de los 40 hay una pérdida de... ¿Cuánto? 10% o 10 mililitros. 10 mililitros. Ok. José Luis, ¿cuánto es lo normal? Yo digo que de 80. No digas. ¿Qué es lo que dice el libro, los autores, los artículos? Pero los autores dicen que si ya tienes mayor de 135 ya es daño. Es que autores, pues, para que los vayan y los lean. Al día 180. ¿Cuánto es lo normal? No, usted me había adelantado. Según yo es 1 mililitro por kilogramo de peso por hora. Eso es lo normal. De 1 a 1.5 mililitros por kilogramo de peso por hora. O sea, alguien que pesa 60 ya está fregado, porque si es un mililitro, tiene 60, entonces estás en etapa 3, cariño, ¿no? Ajá, ok, 120 estoy de acuerdo, 120 sí, pero ¿cuánto es lo menos? Pues te dije, tengo 100, ya estoy fregado. Depende de su edad también. Independientemente de la edad. De 80 y 120. Tengo 100. De 90 hasta 120 es lo normal y es el cuerpo. Ya llevaron nefro. El nefro, ¿desde dónde empieza la valoración de tasa de filtrado glomerular para hablar de daño
daño. El nivel 1 y te dice normal es mayor a 90. Entonces 90 debe de ser lo mínimo 120. ¿Por qué 125, 130, 145, 149 no se considera hiperfiltrado glomerular? ¿Por qué? Porque la definición te dice más de 150, tu paciente está hiperfiltrado. Y eso yo ya lo debo de considerar como un daño. ¿Por qué es un daño? Porque ya estamos hablando que a este nivel llegan a haber cambios hemodinámicos y te puede llegar a dar una hiperfiltrado glomerular, ¿no? Y es una de las primeras etapas que te habla de nefropatía diabética. Este paciente clínicamente, ¿cómo va a estar? Como cualquiera de ustedes, sin ninguna molestia. ¿Por qué me enteré que tiene hiperfiltrado glomerular? Porque le mandé a hacer una depuración y me salió con más de 150. Y es una de las primeras etapas de la nefropatía diabética. La siguiente, por favor. Microalbuminuria, pues ya lo dijimos, ¿no? De 20 a 299. De 30, perdón, a 299. Gracias. La siguiente, por favor. Y macroproteinuria, más de 300 miligramos en orina en 4 horas. ¿Sí? Muy bien. Y aquí tenemos la representación clara de lo que viene siendo el glomérulo. Estas imágenes que vemos en azul o morado representa todo el enmaraño de los podocitos. Vean aquí lo verde viene siendo lo que vendría siendo la membrana del glomérulo, o sea, la membrana endotelial junto con lo que vienen siendo sus capas. Y vean cómo todavía tenemos una capa extra que son los podocitos. Por eso es que se dice que el riñón es un filtro que tiene, dijéramos, una selectividad para filtrar muy importante por tantas capas, dijéramos. Y aquí están. Entonces lo primero que va a haber al aumentar el filtrado glomerular, al haber un aumento en la presión intraglomerular, es engrosamiento de la membrana basal. Y si a eso le agrego que hay pérdida de lo que vienen siendo los proteínglicanos, recuerden que el proteínglicano trae una carga negativa. Y las proteínas tienen carga negativa, entonces ya fácilmente pueden atravesar la membrana. Y por eso es que empieza a haber manifiesta proteinuria en el paciente. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos prácticamente, en resumen, todo lo que les he dicho. En la primera imagen, que es esta que dice normal, te dice, todo paciente, en términos generales, debe de tener esa situación hemodinámica. Tanto el nivel de la arteriola aferente como la eferente deben de ser prácticamente similares. Los dos deben de estar equilibrados, ni uno más abierto que el otro, ¿no? Y esto te permite mantener una regulación del flujo sanguíneo renal y que te va a llevar a una disminución en el daño renal, en términos generales. Todos deberíamos estar en esta etapa, ¿no? Pero ¿qué sucede en el paciente diabético? Pues muy sencillo. El paciente diabético, les dije que hay alteraciones en lo que vendría siendo el flujo hemodinámico. Hay pérdida de la regulación, hay liberación de ciertas prostaglandinas que te van a dar que vasodilatación de la arteriola aferente, la que va llegando. Si yo vasodilato la aferente y vasoconstriño la eferente, ¿qué va a pasar en el glomérulo? Aumenta la presión intraglomerular. Y vean aquí cómo se ven muy bien ejemplificados estos puntitos negros, las proteínas, representan las proteínas. Entonces rápidamente se van a destrozar. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento de la presión intraglomerular. Y es lo que yo clínicamente empiezo a notar como microalbuminuria. Que si lo dejo progresar, se transforma en macro o síndrome nefrótico, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? ¿Cómo encontraría la creatinina, Isaac? ¿Cómo la encuentro? Elevada. Bueno, la creatinina en sangre. ¿Cómo la encuentro? No. Sería disminuida, ¿no? ¿Por qué? No, porque hay un hiperfiltrado. Ok. ¿Quién está a favor de disminuirla? Alcen la mano. Sería aumentada. Porque por el mismo de que hay una hiperfiltración
calculando por sí y va a acumularse. Ok, pero eso sería si yo lo midiera a nivel urinario. Yo estoy hablando de la sanguínea, plasmática. Disminuida. Tú dices que está disminuida. Por eso, a ver si en la mano quienes dicen que está disminuida. A ver, tú lo dijiste. Sí, tú lo dijiste o no. O ya te estás arrepintiendo. No. Eres de los que dicen, te doy el beso y de ay, no me gustó, mejor de ahí me quedo. A ver, 2 personas. ¿Los demás dicen que está aumentada? Yo digo que porque como hay la hiperfiltración, pero hay aumento de proteínas, ¿no? En orina. Ajá. Por lo tanto se quedan ahí en orina y no en la sangre. Se Se quedan como que Ok. yo no entiendo que sea un acúmulo ahí. O ver, ¿tú qué consideras? ¿Alto, normal o bajo? Cristo. Normal. 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 No sé. Aumentado. Pero es que depende. Ahorita, espera. Ahí atrás. Normal. 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 Izquierda. Normal. Normal. Estaría aumentado. Bueno, yo pienso que porque como se está tirando proteína, eso está disminuyendo la presión oncótica, entonces el líquido está extravasando hacia el espacio extravascular, por lo tanto hay una concentración de proteínas. Ok. Normal. Doctora, no sé. 10 años de vida. No, tú habías dicho alta, ¿no? Este te salió peor. A ver, pensemos con lógica. Si yo estoy hiperfiltrando, vean la cantidad de proteínas que se están eliminando. Al decir hiperfiltrado, estoy aumentando la depuración, ¿no? De lo que vaya a depurar, y dentro de eso se encuentra la creatinina. Entonces, si yo midiera a nivel sanguíneo, mi nivel de creatinina va a estar bajo, no porque va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque se está eliminando. O sea, no es en realidad que, a ver, no es que yo tenga una disminución en la producción, mi producción sigue siendo la misma. Lo único que yo estoy haciendo es eliminarla más rápido. Por eso es que... Y estoy eliminando, si elimino 10 moléculas, ahora elimino 15. ¿Por qué? Porque estoy hiperfiltrando. Entonces, aparentemente va a haber una disminución. Y eso ahorita lo vamos a ver en otra diapositiva, que tiene muy bien ejemplificado todo eso, ¿no? Y bueno, aquí aprovechando un poco lo que viene siendo el mecanismo del por qué debemos de utilizar IECAS o agregar IECAS en el diabético, aquí viene, porque el IECA lo que produce es vasodilatación de la arteriola eferente. Entonces, hagan de cuenta que hacemos lo mismo que el normal, nada más que están grandototas, ¿no? ¿Y qué es lo que hago? Disminuyo la presión intraglomerular y por ende vean cómo disminuye la cantidad de moléculas de proteínas, ¿no? O sea, ya no está igual que acá, ¿no? Parecía fresa y aquí vean ya es menos, ¿no? Y ese es uno de los mecanismos por los cuales se considera que estos medicamentos son nefroprotectores. ¿Sí? Cuando les pregunten cuál es el mecanismo nefroprotector de los IECA, pues ya saben, ¿no? Vasodilatación de la arteriola aferente. ¿Diferente? Digo diferente, pero es Pizza. a ver. A ver, entonces la eferente, la que se vasodilata y por ende disminuye la presión intraglomerular, y al disminuir la presión intraglomerular disminuye el ¿qué? La hiperfiltración glomerular. Son dos cosas que se ven en esta etapa. Hiperfiltrado y lo que vendría siendo hiperfiltrado con lo que vendría siendo hipertrofia. Entonces disminuyes automáticamente estos dos mecanismos con el uso del medicamento. La siguiente, por favor. Bueno, una vez que ya hablamos un poco de fisiopatología y todo lo demás, hablemos de lo práctico, de lo clínico. Mogensen nos dio lo que vendría siendo la clasificación de la nefropatía diabética. Es una clasificación histopatológica y nos permite valorar a lo que vendría siendo la nefropatía diabética. La siguiente.
Esta fue propuesta en el año de 1983 y Mogensen nos dice lo siguiente. No, ya te adelantaste, doctor. La etapa 1 se caracteriza por ser una nefropatía de tipo glomerular, o sea, va a haber lo que ya les había mencionado, hiperfiltrado. Etapa 2, ahora sí, aquí ya va a haber una lesión glomerular temprana. Cuando hablo de una lesión glomerular temprana, prácticamente te estás ya diciendo que el paciente va a tener un deterioro estructural. Todavía hasta esta etapa no hay una manifestación clínica de proteinuria. La que sigue, etapa 3, ya te habla de una nefropatía incipiente. Aquí es donde el paciente ya empieza a tirar proteínas. ¿Qué cantidad? Microproteinuria. La siguiente, que es la etapa 4, ya es una nefropatía establecida, en donde puede ser una macroproteinuria hasta llegar a ser un síndrome nefrótico. Y por último, la última etapa que nos habla de enfermedad renal crónica. O sea, ya está en las últimas, ya lo único que requiere es diálisis, ¿no? Y vean aquí esta gráfica que ejemplifica muy claro lo que he tratado de estarles explicando durante este tiempo. En la gráfica amarilla, vean cómo, esta línea representa la tasa de filtrado glomerular. Esta línea representa el tiempo en años. La franja amarilla representa lo que representa la tasa de filtrado glomerular y la azul representa la proteinuria que el paciente va presentando conforme avanza la enfermedad. Y vean que en las primeras dos etapas, que es Mogensen 1, Mogensen 2, hay un hiperfiltrado glomerular, ¿no? Recuerden que es la primera etapa de la nefropatía diabética. Conforme entramos a la tercera etapa, la tasa de filtrado glomerular se mantiene todavía normal, vean, es normal. Pero una vez que entramos en la etapa 4, que ya es la nefropatía incipiente como tal, establecida, entonces empieza ya a haber un deterioro en la función renal. Entonces hasta esta etapa, y vean a partir de cuántos años son, yo ya puedo ver manifiesto una alteración clínicamente específica de deterioro en la función renal. ¿Y cómo lo vería? A ver, doctores que se está viendo. ¿Cómo vería yo clínicamente un deterioro de la función renal? Ok, la tasa de filtrado glomerular va hacia abajo, ¿no? Vean, aquí va bajando. Pero tú, ¿cómo lo ves clínicamente? ¿En qué otro aspecto puedes determinar que se va deteriorando la función renal? Con sus síntomas. Olviden lo de clínico. ¿Cuál era el otro parámetro que les decía sobre nefropatía diabética? Aparte, ok, aquí ya puede haber hipertensión, muy bien. ¿Qué otro? La creatinina empieza a elevarse. Entonces la creatinina se empieza a elevar y vean, la función renal se va para abajo. Al decir la función renal se va para abajo, hipertensión y creatinina para arriba, ¿no? Hasta que llega la última etapa en donde prácticamente ya tiene menos de 20 mililitros por minuto en 24 horas. Y, o sea, en unas palabras, cada vez que le llega un diabético, lo vamos a hacer una prueba para ver si está en pre o todo eso. ¿Cuál es la mejor prueba que le pueden hacer para saber si tiene o no nefropatía diabética? Orina en 24 horas. Pero, o sea, cada paciente o a los que presenten sí. No, todos. ¿Por qué? Porque la mayoría ya llevan muchos años. A lo mejor te puedo decir, doctor, me acabas de diagnosticar ayer que soy diabético. Pero yo llevo 5 años atrás. O sea que aparte de hacerle la glucosa, le tienes que hacer depuración. Bueno, antes de hacerle precisamente cuantificación de proteínas en orina, lo primero que tienes que pedir es un examen general de orina. ¿Por qué? Porque ahí es donde te va a salir con proteínas, ¿no? Y si le identificas proteínas, ahora sí el siguiente paso es hacerle cuantificación de proteínas en orina de 24 horas. Doctor, que por ejemplo ya con un paciente, digamos ya así, de que lleva tiempo con todo, cada cuánto tiene que hacer eso. Dependiendo, ¿Es anual o? esto es anual. Sí, claro. Y vean cómo la presencia de albúmina, conforme va entrando a la etapa de nefropatía manifiesta, va aumentando, hasta que ya está en la última etapa en donde ya está
pues prácticamente elevado los niveles. ¿Los chicas entran en la cuarta etapa? O Los chicas entran desde la primera etapa. Desde que tú sabes que tu paciente es diabético, desde ahí ya le puedes dar el IECA. Porque recuerda que este es preventivo. Obvio, lo puedes dar como preventivo o ya como un tratamiento en el síndrome nefrótico. ¿Y es de por vida o hasta? Claro, es de por vida. Así es. Desde que La que se sigue. diagnostica la diabetes, no sé. Desde que se diagnostica la diabetes, claro, con dosis muy pequeñas lo puedes tener muy estable en el paciente. Pero ¿en qué radica? Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, que ya le di IECA y sigue avanzando la enfermedad. Pues ¿en qué radica el tratamiento? Pues controla la glucosa. O sea, el control glucémico es la piedra angular del tratamiento. No se Claro. queda la boca. Pues sí. No coma pizza, entonces no vas a comer pizza. A ver, ya. La etapa 1 de la hipertrofia e hiperfiltración, pues prácticamente el tamaño del riñón está aumentado. Está aumentado, ¿no? La siguiente, por favor. Vean. Un riñón. Entonces, en esta etapa, el paciente está con un deterioro. Perdón, no hay deterioro, pero hay un crecimiento importante del riñón. Hay incremento del área superficial, hay hipertrofia por factores de crecimiento, ¿no? La que sigue, por favor, hay liberación de óxido nítrico, prostaglandinas, por eso se vasodilata la arteriola aferente. Y no hay evidencia ni relación de hipertrofia con progresión a fallo renal crónico. No hay ni siquiera en un momento dado una alteración que quede ya para siempre, sino son alteraciones reversibles. Bueno, digo, la primera etapa pues es la etapa más sencilla, ¿no? El paciente prácticamente puede regresar a su estado natural si identificamos esto tempranamente. La siguiente, por favor. Ya luego te duermes, ¿no? La etapa 2 es una etapa en donde vamos a ver una lesión estructural, en donde puede ya haber normoalbuminemia y que además lo único que vamos a ver es engrosamiento de la membrana basal. La siguiente. Otra más. Hay irrigación de los componentes. Microalbuminuria durante el ejercicio y es la única evidencia clínica de involucro renal. ¿No? Realmente esto se hace diagnóstico por medio de biopsia. La siguiente. La etapa 3, lo que decíamos, la etapa 3, aquí sí ya hay presencia de microalbuminuria. La siguiente, por favor. En esta etapa prácticamente hay aumento de la matriz mesangial que te habla sobre daño en otros órganos y de ahí el término que digamos que los ojos son la ventana al riñón. Si tu ojo tiene ya cambios de una retinopatía diabética o lo más seguro es que el riñón esté igual y que si ya te está tirando proteínas puedes echarle la culpa a la nefropatía diabética, perdón, a la diabetes como tal. Pero si ves los ojos y no tiene ningún tipo de retinopatía, está sano el ojo, pero te está tirando proteínas el paciente, aunque sea diabético, la causa, olvídenlo, que es la diabetes. Entonces debe tener otra nefropatía que condicione el daño, pero no es por diabetes. ¿Sí queda claro este término, esta diferencia? Sí. Por eso les digo que el ojo es la ventana al riñón. La que sigue, por favor. Etapa 4. Aquí ya hay manifiestamente daño importante y puede ir desde una macroalbuminuria hasta un síndrome nefrótico. Aquí ya varía mucho el nivel de proteínas que tiene. Hasta esta etapa, de la 4 para adelante, ya no hay reversibilidad del daño. ¿En la 3 todavía? De la etapa 3 para atrás son reversibles todas. La siguiente, por favor. No te regresaste, ¿no? Sí, te regresaste. Sí. A ver que no. Ahí está. Etapa 5. En la etapa 5 ya hay manifieste un daño renal crónico. Y que a pesar de haber un daño renal crónico, también ya hay que hipertensión asociado con proteinuria más importante, ¿no? La siguiente, por favor. Y en esta fase, prácticamente en la biopsia, pues ya ves fibrosis.
y ya se manifiesta como síndrome nefrótico. Entonces, ya esta etapa, dijeran ustedes, pues ya para qué le cuido el riñón, ¿no? Hay que controlar de todos modos los niveles de glucosa, porque a pesar de que el riñón ya esté pues, afectado, hay otros órganos que también se van a ir afectando, ¿no? La siguiente. Y bueno, esta diapositiva nuevamente ejemplifica lo que hemos estado hablando. La línea verde nos habla sobre la línea del tiempo, y si se dan cuenta aquí viene desde -3, que son más o menos entre -3 a 5 años. En el momento que tú haces el diagnóstico, el paciente ya se conocía diabético, ¿no? Nada más que nadie le había informado que era diabético, ¿no? Vean en esta línea que tenemos aquí, y estos números representan la tasa de filtrado glomerular, que va de 120 hasta 10, ¿no? O menos de 10. Y en la parte de abajo el nivel de creatinina. Vean cómo salió. Antes de los 3 años, el paciente tenía 1 de creatinina. Y en las primeras etapas, en los primeros años, el paciente se mantiene prácticamente normal, el nivel de creatinina. De 1 baja a 0.8, realmente no es mucha la diferencia, pero eso te habla de qué? Del hiperfiltrado glomerular. Por eso es que disminuye el nivel de creatinina. Si yo dejo que avance 10, 15 años, que es cuando empieza a haber ya una nefropatía incipiente, o sea, etapa 3, que mójense, el paciente entonces empieza a tirar proteínas, pero son proteínas, llámese microalbuminuria. Si yo lo dejo avanzar, etapa 4, que ya hay nefropatía manifiesta, prácticamente los niveles de proteínas empiezan a aumentar, los niveles de la tasa de filtrado glomerular disminuyen, ya se considera enfermo renal crónico, y si lo dejo avanzar a la última etapa, la tasa de filtrado glomerular cae totalmente y los niveles de proteínas suben, así como los niveles de creatinina. Y ya es en esta etapa en donde al paciente lo tienes que dializar. La siguiente, por favor. El cuadro clínico, pásate otra más. Ahí. ¿Cuál sería el cuadro clínico, Cintia? ¿En qué etapa? Muy bien, ¿en qué etapa? No, sí, en serio, sí, depende de qué etapa. A partir de la 3. Bueno, tiene va a tener edema. Ok. Edema en la etapa 3. En la etapa 3 generalmente hay microalbuminuria, o sea, son cositas menores que pierdes, dirían. Por perder menos de 300 miligramos en orina de 24 horas no te edematizas. Entonces prácticamente el único dato clínico que puede haber es microalbuminuria. Hipertensión puede ser, pero no es la constante. Sería a partir de la etapa 4 que ya puede haber hipertensión, puede haber aumento ligero de los niveles de creatinina con macroproteinuria. Etapa 5, pues prácticamente son todos los datos que conocemos de un enfermo renal crónico, ¿no? Puede haber síndrome anémico asociado, puede haber ahora sí edema, ¿no? Puede haber cambios de coloración en la piel, alteraciones nutricionales, bueno, todo lo que conlleva un paciente renal crónico, ¿no? Y bueno, estos son los motivos por los cuales tú le vas a dar un llegue al riñón para tomarle una biopsia. No todas las proteinurias son indicativas para tomar biopsia renal. Que les quede claro. Debe tener estas características para que yo pueda decir, bueno, ya se ganó su biopsia, ¿no? La siguiente, por favor. Asociación de nefropatía y retinopatía, lo que yo les decía, si no hay retinopatía, no debe de haber nefropatía. Y no al revés, de que si tengo nefropatía, no va a haber retinopatía, o sea, debe de haber retinopatía para que yo diga que la causa es diabetes. ¿Por qué? Porque la diabetes no nada más le pega al riñón, le pega a todo el cuerpo, ¿no? La siguiente. Factores de mal pronóstico, bueno, no mal pronóstico, sino de progresión. Si yo fumo, tengo hiperglicemia, obeso, no hago ejercicio, pues todos esos factores hacen que la enfermedad progrese rapidísimo, ¿no? Entonces no va a haber una mejoría de los síntomas, la que sigue.
El objetivo del tratamiento es revertir ¿qué? La insuficiencia renal. La proteinuria. Más que la insuficiencia renal, la proteinuria. Obvio, la insuficiencia renal Ya sería en una etapa ya final. Y ya recordamos que a partir de la cuarta etapa, por más intentos que yo haga, no voy a revertir el daño que haya hasta ese momento. Pero sí voy a revertir ¿qué? La progresión de la enfermedad. A lo mejor me quedé en 30 de tasa de filtrado glomerular, pero no es lo mismo que me mantenga otros 5 años con 30 a que dentro de esos 5 años, no creo tanto, en 2 años o en 1 año, de 30 progrese a 10 o menos, ¿no? Y me tenga que dializar. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Así como aparece en esta tablita, así es tal cual. Control glucémico menor a 110 en ayuno, menor a 140 postprandiales. Presión arterial menos de 140/90. Le tengo que restringir las proteínas. 0.8 por kilo en 24 horas. Y lo que vendría siendo reducción de peso, control de la presión en caso de que sea hipertenso, ¿no? Y otras cuestiones que tendrían que ver, si ya no, que ya no consuma sal, que ya no fume, que son algunos de los datos que pudiéramos controlar. Por ejemplo, aquí nuestro ambiente sería estrictamente menor de 110 o todavía hay un valor por ejemplo 120 en ayunos y 180 postprandial. ¿Sería o hasta 150? No, lo